Transa banda del Yugi, aquí su amigo el Fenrir trayendo un nuevo video para este canal. Y como dice el título del video, pues el día de hoy les voy a traer lo que es mi primer deck profile del formato Edison. Debo aclarar que este no fue el primer deck que armé para el formato, pero es el primero que quiero mostrar aquí en el canal porque es el deck por el cual decidí incursionar en el formato. Y yo sé que hay muchísimas construcciones rondando en YouTube. Simplemente quería mostrar la que yo hice para poder empezar a jugar este formato. Entonces vamos directo al punto para no alargarnos tanto. Empezamos con 3 copias del Dark Grepher y 2 copias del Caballero Armagedón. Estos 5 caballeros son los que empiezan tus jugadas. Dark Grepher te permite descartar un monstruo de oscuridad para mandar un monstruo de oscuridad de tu deck. Y si tienes un monstruo de nivel 5 o mayor que sea de oscuridad, lo puedes mandar al cementerio para invocarlo especialmente. Es uno de los monstruos más poderosos que tiene el formato Edison. No por nada se fue limitado durante un tiempo. Lo mismo que su amiguito, el Caballero Armagedón, el cual a su invocación, no importa si lo bajan Special o lo bajan Normal, te va a mandar un monstruo de oscuridad al cementerio. Hay gente que me ha dicho que baje el Armagedón Aida 1, pero la verdad es que pues, me gusta. Sé que podría jugarlo a 3, pero 3 sí ya se me hace un poquito excesivo. A 2 me funciona bien. Además de que por ahí pues tenemos una pequeña carta que nos puede ayudar a buscar el que necesitamos de los dos. Luego sigue el alma del deck. 3 copias de Bayou, el emblema del valor, y 3 copias de Sirocco del amanecer. Son los Blackwings principales que juegas en este deck porque son los que quieres mandar al cementerio. Bayou tiene el efecto de que puede ser utilizado como material de sincronía estando en el cementerio. Se remueve junto con otro Blackwing y vas a invocar especialmente de tu extra deck un monstruo sincro Blackwing que el nivel sea la suma total de los niveles de los monstruos que removiste. Entonces estos dos amiguitos empiezan tu jugada. Yo sé que el hecho de que te baje los monitos sincro Blackwing sin efecto puede llegar a ser un poco desventajoso, pero como golpeas mucho y no son tus únicas... Ay, disculpen el coche que está pasando. Como son tus principales golpeadores y este deck se trata de bajar monitos para golpear lo más duro posible, pues eso no te importa mucho. Además de que el Sirocco tiene la posibilidad de que se infle con el ataque total de todos los monstruos Blackwing en el campo. El Blackwing es un deck muy popular en el Edison, pero esta versión Turbo Bayou me gustó mucho más que el Blackwing, por eso mejor lo estoy jugando así. Y pues el Sirocco puede llegar a ser un counter perfecto contra el Blackwing porque utiliza sus propios monstruos en su contra. Luego 2 copias de lo que es el Caius, Monarca de las Sombras, uno de los mejores monstruos por tributo que funciona como removal, porque cuando cae normal por tributo vas a remover una carta de manera obligatoria. Puedes remover back, puedes remover monstruos, y si remueves un monstruo que sea de atributo oscuridad le vas a hacer 1000 puntos de daño al oponente, lo cual es bastante bueno. Y con una carta que van a ver más adelante se puede llegar a hacer un mini combo ahí con el cual puedes removerle 2 cartas al oponente en un mismo turno. Luego 3 copias de lo que es Rico, el Cazador Lightsworn, y una copia del Mega Hamster. Esto es porque el Rico te ayuda en este deck para poder mandar al cementerio cartas del tope de tu deck. Eso puede ser contraproducente porque puedes mandar lo que ocupas, puede que no mandes lo que ocupas, pero es mejor acelerar el deck lo mayor posible para que las piezas de tu compo lleguen ahí lo más pronto posible y puedas terminar de finiquitar el duelo. Luego una copia de Gale, el Torbellino. Para esa época el Gale ya se había ido limitado y con justa razón. Es un Blackwing que baja Special si controlas otro monstruo Blackwing en tu campo. Y además tiene la habilidad de que le divide los puntos de ataque a un monstruo del oponente a la mitad de forma permanente, por lo que monstruos que sean muy fuertes ya los puedes pasar de manera más sencilla. Resulta muy gracioso utilizar este para quitarte a lo que es el Stardust Dragon, que en este formato es un staple. Entonces Gale es una pieza no clave, no decisiva en este deck, lo es más en el Blackwing puro, pero es una herramienta que te puede servir ya sea para bajar sincros, para quitarte monstruos del oponente o simplemente como un cuerpo más que está dispuesto a pegar. Luego Tech,
Llevamos una copia, la única que se podía en esa época, del Chaos Sorcerer. Como jugamos al Rico, que es un monstruo de atributo luz, nada más remueves algo que no ocupes del cementerio, oscuridad, y al Rico, y baja este hermoso señor. Hace ratito les comentaba de un mini combo con el Caius, y es que el Chaos Sorcerer te permite remover un monstruo del oponente, pero no puede atacar ese turno. Entonces, como es una Special Summon, si no has bajado normal ese turno, puedes bajar a este Special, removerle un monstruo al oponente, sacrificarlo y luego bajar al Caius para quitarle otra carta más al oponente. O en todo caso, en una medida desesperada, puedes removerlo a sí mismo para hacerle 1000 puntos de daño al oponente. Es un mini combo que, pues, para los estándares de hoy en día en el juego, pues no es suficiente para limpiar campo, pero en aquella época era algo muy broken de poder jugar. Luego sigue una copia de lo que es el Zombie Esparceplagas, el tuner principal, uno de los tuners principales del deck, porque tiene muchísimas jugadas. Te permite regresarte una carta de tu mano al tope para que se invoque especialmente del cementerio, aunque se va a remover si vuelve a dejar el campo. Eso la verdad no te importa mucho porque tienes algunas cartas en el deck para poder regresarla del Vanish y poder seguir haciendo jugada. Te permite quitarte algún brick que tengas en tu mano y que lo puedas mandar al cementerio de alguna forma, ya sea con el Rico, con el Dark Grepher o incluso con el Armageddon Knight. Luego una copia de el poderosísimo Dragón Armado Oscuro, una carta que andaba limitada también en esa época por 2 pesadillas vivientes de las que me hablaron. Una ya conocemos cuál es icónica en el juego, el Teledad, y la otra el famosísimo Perfect Circle, también otro deck devastador del que me llegaron a hablar cuando empecé a jugar este formato. Y a pesar de que se fue a 1, sigue teniendo muchísima utilidad en muchos de los decks que ves aquí en este formato. Si juegas Oscuridad, muy probablemente lo vas a tener que jugar porque es un monstruo que te permite remover hasta 3 cartas del campo del oponente. O sea, baja teniendo 3 monstruos de oscuridad exactamente en el cementerio, lo cual no te significa ningún problema. A veces te pasas de ello, no ocurre nada, a veces no baja, no importa, porque gracias al extra deck que vamos a ver más adelante, aún así puedes seguir dominando la partida. Y por último, jugamos una copia de lo que es el Card Trooper, otra de las cartas limitadas en aquella época. ¿Por qué? Porque era una carta muy abusiva. El hecho de mandar 3 cartas hoy en día del tope del deck al cementerio no es algo que uno quisiera hacer o algo que esté buscando como parte de su estrategia, pero en aquella época era igual aceleración. El hecho de tirar al cementerio te permitía reducir la posibilidad de robar, de aumentar la posibilidad de robar lo que necesitaras o de tumbar del deck al cementerio lo que necesitas para completar tu jugada. Además de que cuando es destruido y enviado al cementerio te permite robar una carta. Entonces hubo una época en la que se podía jugar con una carta llamada Duplicación de Máquinas. Bajabas 3 de estos otros 2 de estos tipos y mandabas 9 cartas al cementerio, y eso era una completa locura para esa época. Tengo entendido que decks como el Ice World lo llegaron a abusar bastante, porque eso de acelerarse por 9 era una brutalidad. Muy bien, esas son todas las cartas que usamos por el main deck. Como pueden ver, es algo estándar para la época, pero lo que vamos a ver un poquito diferente a continuación son las magias y trampas, que sí yo considero que al menos para el formato era algo completamente diferente. Bueno, no tanto, pero ustedes me entienden. Empezamos con 3 copias del Libro de la Luna, una carta que en aquel entonces era un poquito infravalorada, pero hoy en día que ya hemos visto el avance del juego y de todo lo que se puede hacer y de lo que mencionaba al principio de la accesibilidad de las cartas, pues en este formato es muy útil. Decidí acortar el número de trampas porque normalmente el número de trampas en este deck es enorme. Decidí acortarlo por jugar esta carta porque tiene utilidad no nada más defensiva, sino para prevenir que varios de tus monstruos vayan destruidos por algunas cartas. Llámese Sakuretsu Armor, llámese Dimensional Prison, llámese
Mirror Force, que también es una carta que en ese entonces hacía muchos destrozos. Continuando, llevamos una copia de lo que es el refuerzo de la armada, porque necesitamos ver en nuestra mano inicial lo más pronto posible al Dark Grepher, o en todo caso al Caballero Armagedón, para terminar de completar nuestra jugada. Una copia del Control Cerebral, un staple en aquella época, muy bueno porque tienes a tu zombie esparce plagas y el oponente tiene algún monstruo que posee algún nivel que necesitas para tu sincro, lo vas a poder utilizar, o en todo caso para hacerle la maldad de tributarlo para bajar a tu Caius. Eso como duele en esa época. O si es algo que te puede ayudar en tu jugada, pues aprovechas el efecto del monstruo del oponente, haces lo que tengas que hacer y luego lo desapareces con una invocación sincro o una invocación por tributo. Luego sigue una tech que me recomendaron y que hasta el día de hoy me ha funcionado muy bien, que es la carga de la Brigada de la Luz. Como llevamos los 3 ricos, se vuelve indispensable tener que buscarlo, y jugar más de una copia del hámster se me hace un poco excesivo, además de que pues el hámster en sí no es muy útil debido a su atributo. Que necesitamos entonces en su lugar, pues algo que busque directamente a lo que es el rico, además de que te ayuda a acelerar al deck. Como hago mucho énfasis, sé que soy muy repetitivo, pero es que es la verdad. El hecho de mandar cartas al cementerio desde el deck es algo muy importante en este deck. Entonces, entre más podemos acelerar el deck, mejor. Luego tenemos una copia de lo que es el entierro de una dimensión diferente, limitada en aquella época por muy buenas razones. Esta es una de las cartas que yo les comentaba para poder estar regresando al zombie esparce plagas de la zona de los removidos y poder volver a utilizar su efecto, aprovechar su característica como cantante y seguir bajando sincros, además de que te permite regresar a lo que son los Bayous y los Irokos, o incluso a los sincros que se hayan ido, para poder seguir escalando en sincros y seguir aprovechando lo que es el efecto del Bayou. Luego jugamos una copia de Allure of Darkness, otra de las culpables de que existiese el llamado Círculo Perfecto y el Teledar. Una carta que yo considero es staple en este deck porque te permite robar 2 cartas siempre y cuando remuevas un monstruo de oscuridad de tu mano, o si no, descartar toda tu mano. Eso es algo mandatorio, entonces el hecho de que se vaya removido no pasa nada. Si es algo que puedes recuperar el cementerio con el aguacatito, mucho mejor. El chiste es que te acelera el deck, te permite robar 2 cartas y llegar más rápido a las piezas necesarias para tu combo. Luego tenemos una copia de lo que es Mystical Space Typhoon y una copia de lo que es la Tormenta Pesada. 2 cartas muy importantes que en aquel entonces estaban limitadas, y con justa razón. ¿Por qué? Porque el juego no era tan acelerado como en esta época. En aquella época todavía se usaban muchísimo las trampas de batalla y muchísimas trampas para controlar al oponente. Entonces, ¿qué necesitas en un deck de esta clase? Pues limpiar todas esas trampas que te vayan a estar parando tus jugadas. Entonces son necesarias en el deck. Por algo se fueron limitadas, por algo la Tormenta Pesada sigue prohibida en el avanzado. Konami, ya regrésala, por favor. Entonces eso sería por todas las magias. Ahora, para finalizar, tenemos lo que es la línea de trampas. Este deck yo he visto que lo juegan a muchas trampas. Me gusta la idea de que sea muchas trampas, pero también pues me gusta que sea consistente el deck. En este formato necesitas que tu deck sea completamente consistente, que lo que vayas robando te ayude, o si no, te vas a quedar muy atrás en comparación a tu oponente. Por ello, empezamos con 2 copias de la Bottomless Trap Hole. Una carta que se fue semilimitada, ya vaticinando su destino como limitada durante muchos años. ¿Por qué? Porque en aquel entonces remover monstruos del oponente, además de destruirlos, era algo que dolía bastante. A pesar de la época, no había muchas cartas que te permitieran jugar desde el Vanish. Entonces lo mejor que podías hacer era vanisharle monstruos al oponente. Y seguido de eso, jugamos 2 copias de lo que es la Dimensional Prison. En aquella época, a pesar de lo avanzado que era el juego y de los combos que había, aún así existían las trampas de batalla que te permitían remover ciertas amenazas. Entonces, todavía existía la Sakuretsu Armor, pero como ya empezaba a haber muchísimo juego de cementerio, la gente empezó a buscar opciones que mejor vanishearan esos
esos monstruos, porque luego el oponente se podía recuperar desde el cementerio y olvídate, te dejaba atrás. De mucho te habrá servido la Sakuretsu Armor. Entonces, para trampas de batalla, Dimensional Prison es la mejor opción. Luego sigue una copia de la Torrential Tribute, no necesito decir mucho. Mirror Force, que en aquel entonces era considerada una de las mejores trampas de batalla, porque remover más de un monstruo a la vez durante la fase de batalla resultaba decisivo. Otra carta staple que yo en lo personal tengo ciertas dudas, que es la trampa tobogán. Con el conocimiento actual que ya se tiene de las cartas, no es que yo le esté restando poder a esta carta. El hecho de poder ver la mano del oponente y luego quitarle un recurso sí puede llegar a doler, pero muchas veces me ha tocado ver manos que, a pesar de que les quite un monstruo, aún así les queda muchísima jugada. Entonces no considero que sea una carta innecesaria, pero quizás sí una carta que pues yo quitaría, ya sea en el side deck o para una construcción futura. Eso sí, no le resto poder, vuelvo a lo mismo. El hecho de ver la mano te da una ventaja enorme en contra de tu oponente. Entonces por ese lado le tengo respeto, pero les digo, a veces prefiero mejor buscar otra carta que me ayude más. Luego sigue la Icarus Attack, otra carta con la que tengo mis dudas. A pesar de que sí es buena, no es el deck indicado para ella, pero en algunas ocasiones sí te llega a servir bastante. Eso es porque te pide sacrificar un monstruo bestia alada para destruir 2 cartas en el campo. Desafortunadamente solo juegas 7 bestias aladas en tu main deck y 5 más en el extra deck, 6 más. Entonces sí puede ser un poco complicado, pero eso sí, tomando en consideración que los monstruos Synchro Blackwing que tú juegas puede llegar a convertirse en una muy buena opción. Aún así considero que pues no es su deck. Si fuese una construcción Blackwing pura, ya sería otra cosa completamente distinta, sería una muy buena carta, pero pues es una herramienta que te puede llegar a ayudar contra esos decks molestos que te bajan muchos monstruos. Entonces una carta que se puede aprovechar, la puedes remover si tú quieres, o puedes escalarla, no sé yo. A veces me ha funcionado, a veces no, me permite a veces incluso controlar al oponente al mismo tiempo que sigo acelerándome. Luego otra staple del formato, Solemn Judgment, demostrando por qué esta carta está limitada incluso en avanzado hoy en día. Siempre ha sido una magnífica carta, no me sorprende que en aquella época haya estado limitada, porque el hecho de negar una invocación de cualquier tipo, una magia, una trampa en un momento decisivo del duelo, eso no tiene ningún precio. Entonces es una carta que va sí o sí, te permite, te ayuda, dejémoslo en eso, ¿vale? Te ayuda por completo. Y por último, la segunda carta que me permite aprovechar a esos Bayus, a esos Sirocos y a ese zombie esparceplagas, retorno de una dimensión diferente. Yo considero esta carta que es un finisher en el duelo, a pesar de que es algo costosa pagar la mitad de tus puntos de vida para traer de vuelta a todos esos monstruos que puedas desde el Vanish. Se me hace un precio muy alto, pero un precio muy bajo en consideración de que puedes terminar el duelo con ello. Entonces esto vendría a ser todo lo que es el main deck, y pasamos con lo que es el extra deck. Algo muy estándar de la época, no va a haber como que mucha diferencia con lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Bueno, una staple muy conocida, Stardust Dragon. En este formato, destruir cosas era muy común, entonces Stardust Dragon tiene que ir sí o sí para impedir que te caigan esos Torrential Tribute, esas Mirror Force. Eso sí, no te salva de cosas como la Dimensional Fissure, pero pues no te importa. Judgment Dragon, que es un boss monster inigualable en esta época, también te lo llega a impedir. Es algo que se debe jugar. Para esos monstruos que no se pueden destruir tan fácilmente, o a los que no les llegas tan fácil, está este amiguito, el dragón del fin oscuro, porque su efecto te permite quitarle 500 puntos de manera permanente para mandar un monstruo del campo del oponente al cementerio. No destruye, por lo que básicamente te puedes quitar fácil a ese Card Trooper del oponente para que no se pueda acelerar y no pueda tener esa recuperación de recursos que le ofrece. Por poner un ejemplo, también te puedes quitar ese molesto rico seteado que la mayoría de los decks juegan, y pues sabes que si te setean algo directamente va a ser eso o alguna otra cosa que les acelere.
Además de que tiene sinergia con lo que es el libro de la luna, porque lo puedes voltear boca abajo y si sobrevive lo puedes volver a voltear boca arriba y va a tener sus puntos de ataque completitos. Empezamos con la línea de los Synchros Blackwing, que vas a bajar con los Bayous desde el cementerio. Una copia de Silverwing, 2 copias del Armor Master y 3 copias de lo que es la armada. Como ya mencioné en el main deck, estos monstruitos bajan sin efecto, pero no te importa porque tienes a tu buena carta rápida, el libro de la luna. Si llegas a voltearlos, especialmente el Armor Master, vas a resetear sus efectos. Entonces no te importa que hayan bajado sin efectos por el Bayou. Con la carta del libro de la luna vas a resetearlos y van a tener sus efectos para que los puedas usar. Pero obviando esa carta, pues son monstruos con ataques altos, los puedes ir escalonando conforme vayan pereciendo en la batalla. Y pues gracias a estos el deck se vuelve un golpeador muy importante. Luego tenemos al Colossal Fighter, uno de los Synchros staple de la época. Este tiene doble funcionalidad, flota, porque por batalla se lo pueden sacar cuando lo tienes en defensa, te puede defender de la marejada de monstruos que te va a bajar el oponente, o en todo caso te va a resucitar a lo que es tu Dark Grepher o a tu caballero del Armagedón para poder seguir combando, además de que gana 100 puntos de ataque por cada guerrero en el cementerio. Luego decidí poner un dragón archidemonio rojo en compensación de una carta que no tengo, que es el gobernante pensador psíquico. Ese psíquico me gustaría reemplazarlo por este, pero en lo que lo consigo, pues aquí tengo este, que también me ayuda. Hay mucho monstruo que no puede ser destruido por batalla en este formato, entonces lo que es el dragón archidemonio rojo te va a ayudar a quitarte esas defensas impasables. Sea que tenga mucha defensa o sea que no pueda ser volado por batalla, pues el dragoncito se lo va a quitar. Eso sí, ten mucho cuidado con su efecto secundario, el cual es muy malo, de que todos los monstruos que no hayan atacado de tu lado del campo se van a morir en la fase final. Pero fuera de eso es muy bueno. Luego el sincro limpiador por excelencia del formato, el dragón de la rosa negra. Creo que no hace falta que les diga mucho sobre esta carta. En esa época ya estaba limitado y con justa razón. Es una carta que te permite resetear la partida en momentos desesperados. Luego sigue el Goyo Guardian, otro staple, no hace falta que lo explique. Por las reglas que se manejaban en esa época y el hecho de que en esa temporada no tenía la asquerosa errata que le han puesto, que no tiene sentido, porque su efecto ya se quedó muy atrás, aunque sí es muy bueno. Te permite robarte monstruos del oponente que destruyes en batalla con este. En situaciones interesantes puedes destruirle por batalla el Stardust Dragon al oponente y vas a ganar un monstruo muy poderoso que te va a proteger de destrucción masiva, o simplemente para llenar tu campo y pues que el oponente se quede atrás en lo que es la carrera de recursos. Otro staple, Brionac, el dragón de la barrera de hielo, para quitarte esas cartas que te están estorbando y de las cuales no pudiste encargarte con los recursos normales de tu deck. Esta te permite, inclusive te ayuda en el deck porque te permite descartar cartas de tu mano para levantarle ese mismo número de cartas al oponente. Como ya mencioné, a este deck le gusta jugar con el cementerio, entonces lo que se te traba en la mano, oscuridad, el zombie esparce plagas, el Bayou o el Siroco, te va a ayudar a que los mandes al cementerio, y de paso te acelera. Luego una copia de lo que es el androide mágico. Esto es a consideración de cada quien. Yo lo juego porque esos 600 puntitos de vida pueden ser decisivos, o simplemente cuando le quito al oponente un monstruo de nivel 3 que no quiero que tenga, como por ejemplo la Lumina, lo sincronizo con el zombie esparce plagas y pues ahí está, pegando bien duro con sus 2400 puntos de ataque y encima dándome vida. Y por último, para todos esos decks que no son de oscuridad, porque sé que
Hay muchísimo deck de oscuridad en este formato, pero para lo que no lo es, especialmente para los Lightsworn, para esos dragones del juicio molestos, tenemos a lo que es Catastor, el cual destruye un monstruo que no es de atributo oscuridad antes del damage step, lo cual es muy bueno. Sé que destruir puede llegar a ser contraproducente, pero como les comentaba, hay mucho monstruo que es muy fuerte, que no es de atributo oscuridad, entonces cuando no nos alcanza el ataque para volárnoslo en batalla, Catastor es una excelente opción. Eso vendría a ser todo el extra deck. Como pueden ver, pues es estándar. Sé que le faltan algunas cartas, pero son cartas que pues no he podido conseguir, y más que nada porque pues son difíciles de ver hoy en día con el auge de este formato. Y continuando con eso, viene lo que es el side deck. El side deck está muy enfocado a lo que es mi localidad. Sé que digo esto en cada deck profile que he compartido, pero es que es la verdad, porque ahorita es un juego más local. Sé que por los temas de Konami ahorita ya los Time Wizard pues ya no existen, y pues nos ofrecieron una opción que no viene al caso. Entonces ya se volvió un poquito de nicho, como lo fue concebido originalmente por los jugadores. Pero no nos enfrasquemos en ese tema, ya habrá tiempo para quejarnos en otro video. Así que empezamos pues. Como side deck, 3 copias de lo que es el Didi Crow. ¿Por qué? Porque se usa mucho el cementerio y es de las únicas hand traps que existen en ese formato. Siempre es útil porque te puedes quitar aquel monstruo molesto que sabes que necesita en el cementerio el oponente. Cuando se le encadenas a cartas como Reencarnación de Monstruo, se siente hermosísimo. En el deck Turbo Bayou o en esa versión extrañísima de Nitro Bayou, que nada más se dedica a robar a lo tonto, te encargas rapidísimo del Bayou. Cuando activen su efecto le encadenas y adiós sincro. Con la misma lógica, 2 copias del Kiko, Destructor de Fantasmas. Le quitas recursos de cementerio al oponente si sabes que está jugando con cementerio. Ayuda mucho contra esos decks molestos que abusan del cementerio. En un mirror match es letal. Contra los Lightworms también es muy bueno, porque pues es un monstruo que no se bajan tan fácil por medio de batalla, a menos de que bajen al Garud o al Jain. Entonces es una muy buena opción. Otra de las hand traps del formato, que yo sé que aquí va a levantar un poquito de sal y de arena, porque cómo es que no estás jugando un Wars de main deck, y eso es por la sencilla razón de que, a pesar de que las trampas son muy limitadas en mi deck, aún así quiero seguir aprovechándolas, y el hecho de tener trampas o incluso los libros de la luna seteados pues conflictúa bastante con lo que es el Gors, porque el Gors necesita que todo tu campo esté libre para poder caer. Entonces quiero evitar eso. Entonces cuando juego de otra manera, pues ahí está el señor Gors defendiéndome de los ataques poderosos. Luego sigue una Giant Runade para esos decks que setean demasiado, porque sí los hay, lo que son los decks Stun. Yo sé que en otros decks funcionaría mucho mejor, pero pues yo lo único que necesito es que me quite esas cartas molestas del back. Entonces ahí está. Luego, siguiendo con el hate para los decks que abusan muchísimo del cementerio, una carta que en mi opinión está infravalorada en este formato, que es la Liberación de Almas. Te permite seleccionar hasta 5 cartas en cualquier cementerio y las remueves. Entonces al Turbo Bayou lo destruye por completo, al Ice War lo destruye por completo, a los decks Chaos también los destruye por completo, porque les quita su jugada del cementerio. Deberían empezar a probar más esto los del Edison, la verdad. Luego 2 copias de la Ira Divina. ¿Por qué? Porque es una carta que te permite descartar una carta de tu mano para negar la activación del efecto de un monstruo de efecto y destruir esa carta. Entonces, como es una trampa counter, no te importa la prioridad del jugador. Si te bajan un Judgment Dragon, esta se lo va a sacar muy fácilmente. Si te sacan una Lumina y te cantan la prioridad, pues también te lo vas a echar.
Inclusive trampas de mano, llámese el propio Diddy Crow o el Gorz, también se los va a estar sacando. Es una muy buena carta. Y como a este deck le gusta tener cartas en el cementerio, pues no te molesta el hecho de descartarte una carta de tu mano. Luego, cuando vas directamente a destruir al oponente, 2 Trapstone. Sé que tengo suficiente con el tema del Giant Runade, la Heavy Storm y el Mystical Space Typhoon, pero nunca está de más tener una cartita extra que te ayude contra esos decks que se te dan muchísimas trampas, porque las trampas aquí pues sí son algo que temer. Entonces te permite negar las trampas del oponente hasta el final de todas las trampas del campo hasta el final del turno. Te permite terminar de matar al oponente. Eso sí, asegúrense siempre de poder jugarla junto con la Retorno de la Dimensión Diferente, porque es una preciosura. Y por último, una Starlight Rod, porque nunca está de más tener una protección extra en caso de esos decks que destruyan demasiado. Sé que el hecho de que te baje a un Stardust Dragon puede ser algo bonito, pero la verdad es que no. Recuerden la regla de los sincros, que si no bajan por sincro ya no van a regresar, entonces ya no podrías aprovechar el efecto del Stardust Dragon. Pero si ya tienes forma de ganar sin necesidad de depender del Stardust, pues adelante, la puedes jugar. Entonces, este ha sido mi deck de Edison. Es el deck que estoy jugando a manera competitiva y competitiva a manera local. Sé que hay muchísimas cosas que podría cambiar, pero hasta ahorita es la construcción que me ha funcionado mejor, pues me ha dado buenos resultados. Entonces, ya para concluir, los invito a que prueben este formato. Sé que ahorita en lo que es el avanzado hay un estado de juego muy muy agresivo, y a diferencia de Génesis, que también puede llegar a ser un poquito degenerado, la verdad, las cosas como son. No tengo nada en contra de los que juegan Génesis, pero aceptemos la realidad, hermanos. Es un poquito más degenerado que el Edison. Aquí por lo menos todavía tienes la sensación de que puedes darle la vuelta a la partida en 2 o 3 turnos. Además de que no te matan en un turno. Así que para todos aquellos que estén aburridos de lo que es el formato avanzado, los invito a probar el Edison. Hay muchísimos decks, y eso se los estoy diciendo con el corazón en la mano. Muchísimos decks que son baratos, que son accesibles y que les pueden brindar duelos llenos de diversión. Por ahora me despido, espero verlos pronto en un siguiente video. Si les gustó este video, por favor denle me gusta, suscríbanse, recomiéndenlo a sus amigos, échenme carreta por las muletillas o por toda la divagación que me aventé. Siéntanse bienvenidos y pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.